cuerpo estén enfocados en ti. Que tú seas todo para mí. Que nada me distraiga y me separe de ti, Señor. Que tú seas todo para mí, absolutamente todo para mí. Amén. Todo para mí. Abra sus brazos conmigo y diga: Señor, todo para mí. Amén. Con sus brazos abiertos, digamos en voz alta: yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi familia. Yo amo mis pastores. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi familia. Yo amo mis pastores. Siéntense por favor, mis hermanos. Es un gusto verles de nuevo a todos. Miguel. Vamos a ir de inmediato a la Biblia, que es la palabra de Dios, donde vamos a estudiar hoy. Bienvenidos todos los que están con nosotros por primera vez. Estamos desarrollando una serie que se llama Viajando.com y vamos a viajar por 7 ciudades de Asia Menor. Estas 7 ciudades nos vamos a detener cada domingo en una de ellas y hoy vamos a pararnos en Éfeso. Hoy los niños van a estar acá y voy a tratar de ser breve, preciso, para que los niños no se nos saturen y puedan estar atentos a escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, Éfeso es el lugar donde vamos a visitar. Asia Menor, es un gusto verles. Asia Menor es la primera ciudad que vamos a conocer hoy y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Estas iglesias existieron en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 2. Cuando usted escucha la palabra Apocalipsis seguramente se asusta, ¿verdad? Hace algún tiempo un hermano me dijo: pastor, ¿por qué en la iglesia no se enseña Apocalipsis? Yo expliqué el domingo pasado que algunas veces las personas tienen como cierto miedo a este libro de Apocalipsis. Pero ya estamos hoy acá para estudiar Éfeso. ¿Lo tienen conmigo? Apocalipsis 2. Amén. Este es el último libro de la Biblia. Y esto es lo que dice. Vamos a prestarle mucha atención al texto. Vean lo que dice. Porque voy a explicar el texto por texto y de manera que usted pueda tener atención a cada uno. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Comienzo explicando de una vez. Escribe al ángel de la iglesia. La expresión ángel de la iglesia, casi todos los estudiosos bíblicos están de acuerdo a que se refiere a los pastores. La palabra ángel significa mensajero y los pastores y siervos del Señor somos mensajeros del Señor. Entonces esta palabra ángel de la iglesia, estamos de acuerdo en que se refiere a los pastores o líderes de la iglesia. Es decir, la carta está dirigida a los pastores de la iglesia y a las iglesias también. Luego dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Miren acá, 7 estrellas en su diestra. La palabra diestra significa derecha. ¿Por qué la diestra y no la izquierda? Porque la derecha es la mano que significa honra y autoridad. Cuando usted saluda a una persona le da la mano derecha. El darle la mano izquierda es como una falta de respeto. La mano derecha en la Biblia representa honra y autoridad. La palabra diestra quiere decir derecha, es decir, el que escribe esta carta a Éfeso es el Señor Jesucristo y Él tiene en su mano derecha las 7 estrellas. ¿Qué significan las 7 estrellas? Significan las 7 iglesias y los 7 pastores. ¿Por qué deducimos o pensamos que se refiere a las iglesias? Pensando en el contexto general de la Biblia, la palabra estrellas siempre está relacionada con la luz, con dar luz en medio de la oscuridad, con alumbrar en medio de la oscuridad. Y como dice uno de los autores que escribe sobre Apocalipsis, comenta que la palabra estrella también significa que nosotros somos visibles. Como iglesia somos visibles. ¿Alguien está conmigo? Como iglesia somos visibles. No podemos tener una luz, dijo Jesús. Usted no puede encender una luz y esconderla. Somos visibles. Su testimonio en la semana es visible a todo el mundo y a todas las personas. Número
estamos explicando el versículo 1 y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Déjame decirle algo adicional. Cuando la expresión en Apocalipsis dice el que tiene, el verbo tener acá en su idioma original es la palabra sostener. Y el verbo que se usa en griego acá quiere decir que Él tiene el control. Puedes decirlo conmigo, Él tiene el control. Lo que quiere decir el versículo 1 es que el Señor Jesucristo tiene en sus manos a la iglesia y a los pastores y a las familias, porque Él tiene el control. Y si usted ve, dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros. La palabra candelero tiene que ver con la iglesia, lo explica el versículo 20 del capítulo 1. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces la palabra estrella, la palabra candelero tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Entendamos que como familia y como iglesia nosotros somos luz. Amén. Siempre me ha gustado mucho ver una película que se llama Cristiano a la Secreta. Un cristiano no puede ser cristiano a la secreta. Les recomiendo que vean esa película, hecha creo que por un dominicano. Excelente, yo a veces veo de él algunos videos porque me hacen reír bastante. Pero es interesante ver que la iglesia, el cristiano no puede ser cristiano a la secreta, escondido, sino que es una estrella y es una luz, es un candelabro que se prende y la gente nos ve. Esta iglesia donde estamos acá en la Post Road es una de las miles de iglesias en los Estados Unidos que es luz a la oscuridad, somos la luz. Vamos al versículo 2 de Apocalipsis 2. Él está en medio. Hay 2 palabras que son importantes que usted sepa como familia. Uno, que el Señor tiene el control. Puede decir conmigo, Él, yo estoy en sus manos, Él me sostiene en su derecha. Él no me va a soltar. Él no me va a soltar. Jamás te va a soltar el Señor. Aleluya. Eso significa que Él tiene el control suyo, control mío y control de la iglesia. Hay una iglesia en este momento, que no mencionaré su nombre, acá en Los Ángeles, que está teniendo una batalla legal por causa de poder abrir o no los servicios, y nos unimos a orar por ellos para que les permitan tener los servicios y puedan ganar esta batalla de que la iglesia siga siendo luz. Pero aún si no se abriera, seguimos siendo luz en las casas y en todos los lugares donde estamos. Vamos al versículo 2. Ahora vean ustedes que lo que voy a describir ahora, que es el aspecto número 2, es: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Oh, me salté un punto importante. Vamos al primer versículo de nuevo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Dónde estaba la iglesia? En Éfeso. Ahora, voy a detenerme en el primero para explicar acerca de Éfeso. Cuando entendemos la iglesia en Éfeso, podemos entender la iglesia de hoy, la familia de hoy. Voy a hablarles unos minutos acerca de Éfeso. Y quiero captar su atención. Éfeso era una de las ciudades de Asia Menor. Pérgamo era la capital de Asia Menor. Pero Éfeso era la ciudad más importante. Era la ciudad comercial. En esta ciudad había el puerto más importante de toda Asia. Era la ciudad donde se hacían los Juegos Olímpicos y venían personas de toda Asia a los Juegos Olímpicos en Éfeso. Éfeso era conocida por ser una ciudad libre, es decir, no estaba siendo esclava del sistema romano, aunque el gobierno romano eventualmente colocaba en esta ciudad tribunales para hacer algunos juicios y algunos casos particulares. Éfeso tenía una característica en común, que en esa ciudad estaban una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo de la diosa Diana o Artemisa. En Hechos, ustedes consiguen que la gente era tan venerada de la diosa Diana, que cuando el apóstol Pablo llegó a ese lugar, y el apóstol Pablo quería enseñar acerca de Jesús, ellos gritaron por más de 2 horas: ¡viva Diana, la diosa de los efesios! Imagínense, Pablo fue a predicar y la gente molesta comenzaron a gritar, la multitud gritaba: ¡viva Diana, la diosa de los efesios! Por 2 horas, hasta que se les dio la buena voluntad de quedarse callados. Y cuando se quedaron callados, Pablo entró con esta sabiduría tan tremenda y dijo: ¿quién de ustedes no sabe que ustedes son muy religiosos y que
veneran a la diosa Diana. ¿Quién no lo sabe? Yo no vengo a pelear con eso. Yo vengo a hablar del Dios no conocido. Amén. Un hombre sabio, inteligente. Pero Éfeso era conocida, según algunos autores, como la metrópoli, la ciudad comercial. Los que venían de Sardis o de Mesopotamia, que iban a Roma, tenían que pasar obligados por Éfeso, una ciudad muy importante. El comercio se daba ahí, el puerto más importante se daba ahí. Pero había algo que la caracterizaba, aparte de los Juegos Olímpicos, era que tenían el templo de la diosa Diana. Ese templo, que era una de las 7 maravillas del mundo, una de las cosas que tenía este templo era que, aparte de que podía ofrecer asilo, si algún criminal cometía algún acto y lograba correr y llegar al templo y tocar el templo, tenía asilo de una vez. No lo podían matar. Imagínense usted lo importante que era el templo. Ese templo pagano. Pero había algo que hacía de este templo un templo que se distinguía de los demás. Era que allí se ofrecía lo que se llamaba las sacerdotisas. Eran mujeres que practicaban la prostitución. Y la prostitución era un acto que ellos consideraban en esa idolatría y en ese paganismo sagrado. Imagínense ustedes, en el templo había X cantidad de mujeres que se llamaban sacerdotisas, perdón, y que no hacían otra cosa sino practicar la prostitución de manera legal, porque era algo que consideraban ellos sagrado y lo hacían como un culto a la diosa Diana de los Efesios. ¿Por qué predico todo esto y por qué lo explico? Porque en ese contexto o en ese tipo de ciudad, en ese tipo de pueblo y en ese tipo de cultura, le correspondió a la iglesia del primer siglo vivir. Imagínense usted como padre o madre que tenga una hija señorita, una niña, una joven, y la joven le diga que Dios lo guarde y dice: yo tengo que hacerme sacerdotisa porque aquí es lo que establecen en Éfeso, que todas las chicas tienen que ser sacerdotisas, es decir, prostitutas, e ir a servir en ese templo de Diana. Difícil para un padre. Difícil para un padre. Hoy en día luchamos aquí con otras cosas y no es una prostitución legalizada, pero es también una forma de pecar la gente y de vivir una vida liberal. Nuestros jóvenes batallan con eso, con las drogas, batallan con la prostitución, batallan con muchas pasiones nuestros jóvenes, y no solamente los jóvenes, los adultos también. Un autor dice que no había un terreno más preciado para comenzar el evangelio que en Éfeso. Levanta su mano conmigo y diga en voz alta. Diga junto conmigo: en los mayores dificultades y en los mayores desafíos, la iglesia crece y mi familia se fortalece. Éfeso, entonces, ya le di un resumen de esa ciudad. Ahora, vamos a mirar lo segundo. Lo segundo es la alabanza, el reconocimiento. Porque vamos a entender en esta mañana una iglesia que vive en un mundo tan difícil ser cristiano, tan duro ser cristiano, tan difícil enseñarle a los hijos valores morales absolutos, tan difícil. Esa iglesia la planta el apóstol Pablo con la ayuda de mujeres extraordinarias como Priscila, su esposo, o Aquila y Priscila, como también estuvo ahí Apolos, y más tarde, según la primera carta de Timoteo, se constituyó, o Pablo lo nombró, el primer pastor de la iglesia de Éfeso. Un muchacho joven de unos 21 años, siendo pastor, posiblemente soltero, de una iglesia en una ciudad como las que le describí. ¿Fácil? ¿Ser cristiano fue fácil en el año 60, 70, 80 después de Cristo? ¿Ser cristiano en este tiempo es fácil? ¿Es fácil, queridos? No es fácil, porque en la calle te ofrecen drogas, sexo fuera de matrimonio, te ofrecen placeres, te ofrecen de todo, No es fácil ser cristiano ahora. La gran noticia que le tengo es que tampoco fue fácil ser cristiano cuando la iglesia empezó. Dios no ha cambiado, aunque los pecados se siguen multiplicando.
Ahora, esta iglesia tenía 5 o 6 características demasiado importantes. Veámoslas. Número 1, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es una iglesia que trabajaba. Luego dice, conozco tu arduo trabajo. Subrayen, obras son hechos que ellos hacían, que eran portentosos, pero me gusta mucho la palabra arduo trabajo. La palabra arduo en su idioma original significa un trabajo, la palabra que se traduce correcta es bregar. Es un trabajo donde se briega. Es un trabajo que se mantiene concentrado y enfocado. Es un trabajo duro. Es decir, que esta iglesia de Éfeso trabajaba duro. Pero el autor Iván Barchuk explica que no se refiere al trabajo físico. Hemos tenido unas jornadas de la iglesia de arreglar, de embellecer, que han sido jornadas. La última que tuvimos fue de 12 horas. De 8 de la mañana a 8 de la noche trabajamos en pintar por fuera. Bueno, yo no pinté mucho. Lo único que hice fue subirme al techo, a la parte final. Pero se limpió la cerca. Fue un trabajo extenuante de 12 horas de trabajo. Trabajo duro. Los hermanos hicieron un gran trabajo. Que cuando se ve terminado, no parece. Yo no sabía que pintar acá, yo creo que en mi país no lo hacen. Perdona a los pintores de mi país, yo no lo sé, yo no he pintado en mi país. Que había que poner tanto papel para poder pintar y no marcar. Yo creo que es porque yo no soy pintor, yo creo que es por eso. Pero qué trabajo tan exigente había que hacer para que luego el hermano encargado, en este caso el hermano Omar, fuera pintando con la máquina y nosotros colocando los papeles y colocando. Y yo estaba aprendiendo, pero me quedaba torcido, había que arrancarlo. Y la ventana que quedó pintada de blanco, el vidrio, fue la que yo coloqué el papel porque lo coloqué mal. Un trabajo extenuante. Pero estudiando profundamente esto, me sorprendió lo que dicen los autores, que esto no se refiere a un trabajo físico. Se refiere a 4 cosas del trabajo que hacía la iglesia de Éfeso. Número 1, el trabajo de cuidar a los nuevos convertidos. Trabajaban duro en atender a los nuevos convertidos, a los nuevos creyentes, enseñarles el temor de Dios, el respeto a Dios, la fidelidad de Dios. Número 2, el trabajo como maestros. Como iglesia tenemos la tarea de enseñar la palabra de Dios. Los domingos comenzamos nuestra escuela de líderes a las 10 de la mañana para enseñar la palabra de Dios. Para que usted conozca la palabra de Dios. Para que usted sepa que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para que no seamos ninguno de nosotros neófitos o ignorantes de las Escrituras. Tercero, también eran un trabajo misionero. Que la iglesia de Éfeso ganaba almas para Cristo. ¿Lo ven conmigo? Pero también era un trabajo caritativo. Ayudaban a los necesitados, a los débiles, a los enfermos y a los pobres. Así que la palabra que se traduce acá, arduo trabajo, quiere decir un trabajo que se hace con mucha briega. La iglesia en Éfeso estaba entonces discipulando a los nuevos creyentes, estaban enseñándole a los nuevos creyentes, estaban haciendo un trabajo misionero y estaban también como haciendo obra social. Que no hubiese ningún enfermo, o si habían enfermos que tuvieran medicina, dándole comida a los pobres, a las viudas, a los necesitados. Abra su brazo conmigo y diga, ¡qué trabajo! ¡Wow! ¡Qué trabajo hacía esta iglesia! A donde quiero llevarlos hoy, no era cualquier iglesia. Yo cuando estudié esto para prepararme para hoy dije, Señor, ¿será que nosotros nos parecemos un poquito a esta iglesia? Amén. ¿Será que ustedes como creyentes trabajan así? Yo pregunto y usted no vaya a levantar la mano para que no peque conmigo. Pero ¿usted está dedicando tiempo a ayudarme a mí como pastor a cuidar a los nuevos creyentes? ¿Usted está apartando un poco de tiempo para ayudarnos a nosotros como pastores o a la iglesia a educar a las personas a que conozcan a Dios, el respeto a Dios, la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios? ¿Está usted también como creyente ayudándonos en el trabajo misionero a seguir ganando personas para Cristo, librándolos del infierno, librándolos de la muerte, sacando a las personas de la esclavitud del pecado? Leí recientemente un libro que me gusta mucho de un pastor de descendencia italiano y ahora americano. Dice que su hermano murió trágicamente porque él fue uno de las víctimas que cayó en una de las sectas que comenzó, y luego en Brasil todos ellos se incendiaron como holocausto, y su hermano menor cayó en esa secta.
Entonces este que hoy día es pastor, una vez su papá, él estaba predicando a su papá. Y su papá, escuchando a su hijo que le estaba predicando, le dijo: ok, hijo, yo acepto lo que usted me está diciendo y recibo al Señor, mi Salvador, pero tengo mucha rabia. ¿Por qué, papá? Oigan esto. Tengo mucha rabia, hijo. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera un creyente que le hubiese predicado a mi hijo la verdad correcta. ¿Y por qué tienen que predicarme a mí cuando ya soy un viejo de más de 70 años que ya no puedo hacer casi nada por ganar a otros para Cristo? Me motivan sus amenes. Yo vine hoy con la unción del Señor a confrontarte como creyente, con amor pero con firmeza. Y él le dijo: papá, yo la verdad no sé, reciba a Cristo y sea salvo y empecemos de nuevo. Perdimos a nuestro hermano por la ignorancia. Amén. Quisiera ayudarnos a ustedes en la tarea como iglesia de ser misionero, de hacer obras sociales, de ayudar a los que no tienen que comer. Pues únanse a nosotros para hacerlo. ¿Qué más tenía esta iglesia? Vean ustedes lo que dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo que es briega, paciencia. La palabra paciencia que se traduce acá es la palabra hipononé, que es persistencia. O es la palabra que no es que se resigna a aguantar que pase el chaparrón. Es la palabra que es persistente, la gente que no se rinde. ¿Alguien da conmigo alabanzas a Dios? Dígalo en voz alta: esta era una iglesia que no se rinde. Grite conmigo en voz alta, diga: somos una iglesia que no se rinde. Vamos conmigo, diga: somos una iglesia y una familia cristiana que no se rinde, que no se rinde, que no se rinde. La primera vez que vine acá, o que estuve en un servicio de un miércoles, que estaba solo, completamente solo acá, yo llegué a la casa y le dije: mi amor, yo me rindo. No, yo creo que me equivoqué de lugar. Solo yo vine un miércoles a un servicio. Y mi esposa me dijo: no se rinda. No se rinda. Después vine la segunda vez y había otro hermano conmigo. Me dijo: pastor, ¿qué hacemos? Nos vamos. No te rindas. Esta iglesia tenía gran trabajo, grandes obras y tenían perseverancia. Quiero que levantes una mano y un pie y diga conmigo: necesito ser perseverante. Perseverante. La perseverancia tiene un poder increíble. Perseverancia. Esta gente no se rendía. Número 4. No soportaban a los malos. Habían probado los que dicen ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos. Quiero que vean la iglesia cómo estaba. Afuera estaba la diosa Diana de los Efesios, que se tragaba a los jóvenes vivos. A las muchachas se las tragaba vivos, entregándolas a la fornicación, al adulterio. Y adentro en la iglesia entonces estaban los falsos apóstoles que decían ser apóstoles y no eran. Por lo menos voy a explicar este texto de 4 maneras. 1. Normalmente se refiere a los falsos maestros que surgieron en la iglesia del primer siglo, queriéndose adjudicar títulos que no les correspondían. Personalmente digo con mucho temor y temblor, y esto no pone en tela de juicio lo que otros sean, pero de los 5 ministerios que hay: pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol, de verdad que yo me quedo hasta pastor y maestro. Le tengo mucho temor a ser un profeta y a ser un apóstol. Y alguien a veces ha querido llamarme de alguna manera apóstol, y yo le huyo a eso porque me parece que es algo demasiado, demasiado sagrado, esos títulos y esos oficios, como para uno decirlo tan rápido, el apóstol. Habían unos acá que querían ser, dije que voy a aplicar esto de 4 maneras. 1, eran los que buscaban enredar a los hermanos. Dentro de la iglesia y dentro de la familia a veces pasan personas que quieren enredar a los hermanos, queriéndose pasar por maestros que saben más que los demás. Y perseguían al apóstol Pablo donde quiera que iban a predicar, para echarle a perder su trabajo. ¿Van entendiendo conmigo lo que esta iglesia vivía? Dentro de la misma fila de la iglesia y en la familia habían hombres que solamente se dedicaban a echarle a perder el trabajo a otros. Hermano, moléstese conmigo y diga: no, por favor, que usted está haciendo un trabajo y viene a otro y se lo echa a perder. Otros lo que hacían era que se aprovechaban de la caridad. Estaban dando ofrendas y ayudando a la gente, y ellos se hacían las víctimas para que la iglesia les ayudara, y entonces lo que hacían era empobrecer la iglesia en lugar de ponerse también a trabajar y ayudar.
Pero esta iglesia los probaba y le decían, ustedes son unos falsos, y los sacaban de su fila. Tome aire y diga conmigo, ¿qué iglesia esta? Se parece a la de nosotros. Claro que sí, diga amén. Somos perseverantes, trabajamos duro y probamos a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los que buscan títulos y buscan preponderancia no son, quise decir, no son bienvenidos. Aquí el título, y en cualquier iglesia el título más grande es ser siervo. Amén. Estaba recordando recientemente, yo limpio la iglesia una vez cada mes y medio. Precisamente de lo que le voy a hablar ahora, que una de las últimas veces que vine a limpiar, el Señor trató conmigo de una manera profunda. Porque la primera vez que yo limpié la iglesia aquí, me trajo a memoria cuando yo la limpiaba también en mi país, cuando comencé la vida cristiana. Y yo recuerdo que yo aquí limpiaba el púlpito que está allá, lo limpiaba y le pasaba, y como no tenía experticia para eso, sencillamente le pasaba y no se quitaban las manchas, pero aquí estaba de rodillas limpiándola, limpiaba todo. Pero con el pasar del tiempo ya nada más llegaba y pasaba el vacuum o la aspiradora y listo. Yo estaba limpiando la última vez así cuando el Señor me dijo, stop, stop. De eso les hablaré en un momento, stop. ¿Por qué no la limpias como la primera vez? ¿Por qué no la limpias como la primera vez que iba silla por silla, limpiando silla por silla? Estuve en Guatemala con mi esposa viendo una de las iglesias, la Megafratre, una de las iglesias más grandes de Guatemala, inmensísima iglesia. Estuve con mi esposa ahí. Y cuando llegamos ahí a la Megafratre, una de las cosas que el que nos llevaba para darnos a conocernos, nos presentó fue a las hermanas que limpiaban las sillas. Una cosa es limpiar 40, 80 sillas acá, y otra cosa es limpiar, no sé, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 sillas en una megafrate, una cosa impresionante. ¿Y saben cómo la limpiaban? Con un trapito. Dios. Seguimos adelante un poco más porque pasamos ahora a algo. La otra cosa que tenía esta iglesia era que ha sufrido. El sufrimiento es interesante. Hermanos, cuando sufrimos, le expliqué la vez pasada, la gente le echa la culpa a Dios, le echa la culpa al hermano. Cuando usted sufre, le echa la culpa a todo el mundo. Pero yo quiero enseñarte hoy que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Amén. Me motivan sus amenes. Cuando usted sufre por Cristo, diga, el sufrimiento me recuerda a la cruz. La cruz. Esta iglesia sufría. Ahora, ¿cómo era el sufrimiento de esa iglesia? Se lo explico. Era de tres maneras. Sufrían porque la diosa Diana, el templo, se comía vivo a las jóvenes. Sufría porque habían entre la iglesia creyentes que se le hacían pasar por maestros y falsos y se llevaban a los nuevos convertidos. Los engañaban. Y aparte de eso, sufría por la persecución de la iglesia. Los perseguían para matarlos o para mandarlos al circo romano que había establecido allá Nerón y su combo diabólico. Lanzarlos vivos ahí para que se los comieran los leones. Parece a nuestra iglesia. Una mala mirada de un hermano, pastor, no vuelvo más, vuelvo el otro año cuando el hermano enderezca los ojos. No ha sufrido nada, querido. Yo quiero que levante su mano conmigo y diga, yo debo aprender, conmigo todos debo aprender como creyente a sufrir por la causa de Cristo, a sacar el pecho por la causa de Cristo. Cualquier sufrimiento lo he de enfrentar con entereza, con fe, con confianza en Dios. Oigan, queridos hermanos, Jesús no te abandonó a ti en la cruz cuando la lanza le rompió su costado. Él hubiese podido decir, yo no voy a morir por ese tipo que es tan perverso, tan malo, por esa mujer que no ama a nadie. Él murió por ti, por mí. Y la palabra más impresionante en la cruz, es verdad que fue perdónalo, pero la que más impresionante en la cruz fue es consumado es. Es decir, llegué al final de lo que yo me propuse, morir por esta gente. Sufrieron esta gente. Y esta que viene es demasiado. Has tenido paciencia. Ya expliqué por qué han tenido paciencia. Han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no han desmayado. Viene el texto que es un poco triste. Léanlo por favor ustedes ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh. Y usted diría, guau, pastor, una iglesia que se tragan vivo a las mujeres, las chicas, a los jóvenes. Una iglesia que trabaja duro, que hacen un arduo trabajo, que tienen paciencia, que prueban a los falsos,
que no descansan. Y voy a agregar un punto más que está en los versos después, para que después les quede, lo podamos entender, que está en el versículo 6. Pero tienes esto: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una más. Aparte de todos los problemas que ya tenían otra adicional. Había una filosofía que la dirigían los nicolaitas. Y les resumo esto. Hay varias formas de explicarlos. Algunos dicen que se originaban de uno de los 7 diáconos que se llamaba Nicolás, y que Nicolás se había caído de la gracia, se había apartado del Señor y había comenzado una secta, y que esa secta se llamaba los nicolaitas. Esa es una manera de decirlo. Los otros dicen que esta palabra nicolaita es una palabra compuesta. Nico significa dirigir, guiar, y laos es pueblo, es decir, los que quieren guiar al pueblo. Casi todos están de acuerdo que estos nicolaitas era un grupo sectario que habían surgido de las iglesias, que buscaban para sí querer dirigir a los demás aunque no los reconocieran. Un ejemplo de eso en Tercera de Juan, y en Juan es un hombre que se llama Diótrefes. Diótrefes era un hombre tan malo y tan perverso que se le oponía al apóstol Juan y no lo recibía. Dice el apóstol Juan que él se quería llamar a sí mismo maestro. Ustedes lo pueden ver en Juan, para ponerle un ejemplo de un nicolaita. Yo he escrito a las iglesias, Tercera de Juan 1:9, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Hermanos queridos, si a ustedes es lo que les gusta tener el primer lugar en todo, recuérdense del amigo Diótrefes, o el enemigo, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace. Él lo que hace es parlotear con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estaba fácil la cosa en Éfeso. Hermano, estaba fácil pastorear en Éfeso. Y para allá lanzó Pablo al pequeño Timoteo a pastorear esa iglesia. Ahora, los veo muy callados. No sé si están preocupados. Ahora vamos al versículo 4. Y aquí quiero que usted hoy preste su atención. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿has dejado el primer amor? Look at me. ¿Has dejado el primer amor? Señor, cuido que mis hijas no se vayan para el templo de Dios a Diana. Señor, hago las buenas obras, trabajo incansable, no desmayo, soy perseverante, tengo paciencia, pruebo a los que dicen ser falsos y son falsos y los saco. Me enfrento a los nicolaitas que les gusta andar dirigiendo aunque nadie nos haya asignado, y me falta, y he perdido el primer amor, Señor. Why? Querido, ¿no será que muchas veces, después de 20 años de matrimonio, usted sigue con su esposa o con su esposo sencillamente por inercia? Haciendo buenas obras, trabajando duro, pagando cuentas, pero hace muchos años se perdió el primer amor. ¿Qué pasaría si una mujer le dice a su esposo: mi amor, yo te plancho, yo cocino, yo limpio la casa, yo arreglo todo, te dejo la comida servida, pero quiero que sepas que yo amo a otro hombre? Respira profundo, ¿verdad? ¿Seguiría viviendo con él? No. Vete con el que amas. Usted puede contratar o conseguir a alguien que haga buenas obras, pero no puede contratar a nadie que te ame. Y este es el mensaje de hoy para nosotros. Quien haga el trabajo duro, hasta mejor que usted consigue quien lo haga, pero que te ame, ¿no? Hay dos cosas que quiere decir este texto. Uno, porque uno se pregunta, ¿cuál era el pecado de ellos? ¿Qué era lo que habían perdido esta iglesia para que Jesús le diga de frente: ustedes han dejado el primer amor? Tiene dos explicaciones. Número uno, habían dejado el fervor por el Señor de la obra, la pasión, lo que les movía, enamorado de Dios.
enamorados del Señor. Se habían dedicado a hacer tantas cosas por su familia, por la ciudad, por todo, pero habían dejado el amor por su Señor. Y Jesús se da cuenta de eso. El Señor se da cuenta cuando hacemos las cosas por tareas, por asignaciones, o cuando tú lo haces por pasión. Porque amas al Señor, lo amas con todo tu corazón, estás enamorado de Dios. Creo que la mejor explicación de esto es el noviazgo. Mis últimos años trato de decirme a mí mismo en oración: Señor, dame la pasión con la que me enamoré de mi esposa. Haz que pueda vivir de nuevo eso que me atrajo de ella, eso que hizo que yo buscara las maneras de comunicarme con ella. Por decirles de alguna manera, cuando mi esposa y yo nos hicimos novios, no habían celulares que yo recuerde en los primeros días, o quizás sí, pero yo no tenía. Pero lo cierto es que yo iba a una iglesia grande, muy bonita, en La Concordia, una ciudad muy linda de nuestro país. La iglesia tiene 3 plantas. En la segunda planta estaba la oficina. Ahí estaba el instituto bíblico en el que yo estudiaba. Y en esa oficina había una hermana muy amada. Y había un teléfono. Y ese teléfono, uno metía la mano por la ventana, sacaba el teléfono para recibir las llamadas, porque era de los teléfonos que uno le daba vuelta así para marcar los números. Y yo iba al servicio de oración los lunes por la noche a la iglesia, porque iba casi todos los días a la iglesia. Y cuando estaba en el servicio de oración y escuchaba un teléfono arriba que sonaba, porque había un hueco en un espacio abierto en la segunda planta, y uno escuchaba el teléfono, y yo salía corriendo para arriba, metía la mano por la ventana, sacaba la bocina y orar de que fuera mi esposa, que fuera mi novia. Con lo que les voy a decir ahora, usted me va a colgar y me va a liquidar. Cuando vine la primera vez a Estados Unidos, llevaba como 3 o 4 días que no la llamaba. Mi esposa buscó maneras, formas entre cielo y tierra. Llamó al gerente del hotel, llamó a las oficinas, pero me consiguió. Me consiguió. Y yo estaba ahí en un evento de Espolí, en lo más, lo llama. ¿Y quién me va a llamar a mí? Mi esposa me ubicó. Este es el mensaje. ¿Ha dejado el fervor por Dios? ¿Ha dejado el fervor por Dios? ¿O seguimos siendo la vida cristiana por inercia? Haces las cosas porque es lo que te toca hacer, porque te toca la limpieza, te toca cualquier cosa. ¿Así la haces? ¿O porque hay una pasión por ti, hay un amor por ti? Alguien alaba conmigo al Señor. Es lo que te hace levantar domingo por la mañana en la semana, una pasión por Dios, un amor por Él, un romance por Dios, enamorados de Dios, respiras por Dios. ¿Saben que cuando uno hace esto, al que está frío esto le incomoda? Le parece que esto es como, ay, tú sí eres. Le comparto que en mi trabajo hay 2 personas, bueno, una, que hoy lo entiendo. Está bien. Hablo con este hermano un par de veces y no me deja ir sin soltarme por lo menos 2 o 3 versículos bíblicos. Vive enamorado de Dios este hombre. La segunda manera de explicar este texto es la fraternidad. Habían perdido el primer amor. Me gusta mucho una entrevista que le hicieron a un gran ganador de fútbol americano. Uno de los entrenadores, alguien le preguntó: ¿cuál es el secreto suyo como manager, como coach de este equipo? ¿Por qué han ganado tanto los partidos si los otros son más expertos que tú? Y él dice: porque le he enseñado algo a mi equipo, que si vamos a jugar juntos y vamos a ganar juntos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Amén. Si vamos a ganar este partido, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Oiga lo que dijo este entrenador: si yo veo que alguien va a venir contra ti y yo no te cuido, te puede partir una pierna a ti. Pero yo seré tu guardián, yo te cuidaré en este equipo. Gritemos conmigo: aleluya. Diga conmigo: yo cuidaré de mi hermano en esta iglesia. Vamos conmigo todos, digan: yo cuidaré de mi hermano en esta iglesia. Haga ese pacto conmigo hoy, hágalo. Si usted escucha que alguien está hablando mal de mí o mal suyo, no le diga: oh, sí es verdad, yo he visto que el pastor es así medio flojo. No. Dígale: si alguien le va a partir la pierna al pastor, yo seré su guardia. De otro hermano, de cualquier hermano de la iglesia. No prestes oído para eso. O de tu esposo o de tu esposo. Nunca prestes oído para que hablen mal de él o de ella. No. ¿Sabe, querido? Si a usted le están hablando mal de sus hijos, de su esposa, le están partiendo las piernas.
El amor fraterno es: no dejaré que le partan las piernas a mis hermanos. Yo estaré ahí como del equipo para cuidarlo. Eso es, gritemos juntos, el primer amor. El primer amor es amarnos como Jesús nos manda que nos amemos. Me cae pesado la hermana tal. Sí, es verdad, me cae pesado. A lo mejor yo le caigo más pesado que ella a mí. Pero el primer amor dice: ámalo. En una de mis crisis, comenzando el matrimonio, le pregunté a mi consejero matrimonial: hermano, ¿qué pasará si yo no amo a mi esposa? Me dijo: tienes 3 opciones. Y me preparé para escuchar el consejo sabio de este hombre. Ámela como su amiga. Oh, está bien. Pero como mi amiga no voy a poder acostarme con ella. Ok. Ámela como su esposa. Pues eso es lo que le estoy preguntando. Le queda la tercera: ¿cuál? Ámela como su enemiga. Jesús dijo: amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Queridos hermanos, si hay algún hermano en la iglesia al cual usted no puede amar y no lo puede soportar, le tengo el mismo consejo: ámelo como un amigo, ámelo como un hermano, y si no, ámelo como un enemigo, pero ámelo. Levante sus manos conmigo al cielo y diga: el primer amor significa volvernos a enamorar. Ay, déjame ir terminando. Vamos un momento a Jeremías 2, por favor. Vayan a Jeremías 2. Sé que esta prédica les va a ayudar, como me ha ayudado a mí. Jeremías 2. El Señor le dijo: anda y clama a oído de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me acordaré de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sembrada. Del amor de tu desposorio significa noviazgo. Es decir, me voy a acordar de ti como cuando éramos novios. Amén. Ama a tu esposa, a tu iglesia, a tu Dios como cuando eran novios. Y terminamos con esto. La parte final: ¿cuáles son las 3 cosas que Jesús le dice a la iglesia que debe hacer? Si perdieron la fraternidad unos con otros, si ya no comen juntos, si ya no se visitan, si ya no se hablan entre los hermanos, somos como la iglesia de Éfeso. Me motivan sus 3.500 amenes. Si usted saluda a un hermano pero a 10 no, usted es un miembro de la iglesia de Éfeso, no de la cuadrangular de Indianápolis. Si usted tolera a uno y a otro no, se equivocó de iglesia. Tiene que irse para Asia Menor. Dios le dice que haga 3 cosas. Number 1. ¿Cuál? ¿Cuál es la primera que dice? Recuerda. Remember. Lo primero es recuerda. Recuerda de dónde has caído. Regáleme su atención. El primer paso para restaurar tu vida con Dios es: revise dónde fallaste. ¿Cuál fue la falta que cometiste? ¿Cuál fue el pecado que cometiste? Revise dónde te descarriaste. Revise dónde te apartaste. Lucas 15 dice que el hijo pródigo, estando allá con los cerdos, dijo: oh, he pecado. Le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él. La segunda cosa que le dijo Jesús fue: arrepiéntete. Pero pastor, yo no he fornicado ni he adulterado. Arrepiéntete. ¿De qué te vas a arrepentir? De que has dejado de hacer 2 cosas. Ya no fraternizas con los hermanos y ya no tienes pasión por Dios como la tenías al principio. Por lo tanto, tienes que arrepentirte. Y le hablo a los matrimonios. Si usted ha perdido la pasión por su esposa, me gusta lo que dice un autor, dice: el enfriamiento del amor también es traición. El enfriamiento del amor también es traición. Una persona fría hacia Dios o hacia su familia está traicionando la lealtad a su familia. Y tercero, actúa. Primero, recuerda dónde has fallado. Segundo, arrepiéntate. Y tercero, actúa. ¿Cómo vas a actuar? Dice: voy a cambiar mi estilo de vida. Por favor, váyase poniendo de pie. Usted va a decir: voy a cambiar. Pastor, ¿qué hago si mi hermano o mi hermana no me habla? Bueno, tome tiempo para orar hasta que el Señor ablande el corazón y que todos nos volvamos a ser apasionados. La historia no puede terminar aquí, porque Jesús dijo:
van a pasar dos cosas. Número uno, si ustedes no hacen lo que yo les digo de arrepentirse, de cambiar, esto es lo que va a pasar. Vendré a ti y quitaré tu candelabro. Eso dijo Jesús. Hermanos, tengo que decirles que con dolor, con mucho dolor, la iglesia de Éfeso parece que no cambió. Hoy día, cuando usted visita esa ciudad de Éfeso, solamente hay kilómetros de ruina. De las 7 iglesias, es una de las que no prevaleció. Lo que era el puerto, hoy día está lleno de arena. No cambiaron. La predicación que yo he dado hoy puede hacer dos cosas, o usted puede hacer dos cosas: cambiar o seguir igual, o yo. Pero si usted ve hoy en día la geografía y el mapa y busca Éfeso, solo hay ruinas, kilómetros de arena en el mar. Pero Jesús dijo: pero si tú cambias, mira lo que dijo: al que venciere, yo le daré que coma del árbol de la vida que está en el medio del huerto. Ustedes que son biblistas y les gusta el estudio de la Biblia, a mí me gusta ser pastor de esta iglesia porque a ustedes les gusta estudiar la Biblia mucho. El árbol del bien y del mal, el árbol de la vida que está en el huerto, es el árbol que Dios no dejó que Adán comiera. Y le dijo: Adán, te voy a sacar del huerto porque si ya comió del otro árbol, ahora te vas a comer del árbol de la vida, mejor te saco de aquí. El árbol de la vida está guardado para los que vencen en esta batalla por el enfriamiento espiritual. Podrás comer de las bendiciones de Dios cuando tú en tu diario vivir muestras con tu vida que estás enamorado del Señor. Padre, estamos delante de ti, ante un Dios santo. No quisiera que nuestra vida fuese como la de Éfeso, que terminó en ruinas por no cambiar. Aquí estamos, Señor. Quiero guiarlos en esta oración. Digamos juntos: Señor, tú conoces mis obras, sabes todo lo que hemos hecho. Si en mi corazón me he apartado de ti, si he dejado el primer amor, si he perdido la pasión por ti, por mi familia, por mi iglesia, por mis pastores, por la predicación de tu palabra, perdóname. Perdóname, Señor. Dígale: Señor, si yo estoy llevando una vida solamente por inercia, perdóname, Señor. Perdóname. Dígale: Señor, si también yo he dejado de fraternizar con mis hermanos, si he dejado que se apague ese amor por mis hermanos, perdóname, Señor. Haz que en esta mañana yo pueda recapacitar, oh Dios. Que pueda, Señor, recordar dónde he caído, dónde he fallado. Y dígale al Señor conmigo: hoy me reconcilio contigo. Hoy te pido perdón por las veces que he pecado y he fallado. Señor, yo quiero regresar a la casa de mi Padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra la tierra. No merezco que me llame tu hijo. Llámame como un jornalero. Perdóname, Señor, si he hecho muchas veces el ministerio o la obra solamente por inercia. Levanta tu mano conmigo y dígale: Señor, renueva en mí la pasión por ti, por tu casa, por tu obra. Renueva en mí la pasión por mi familia. Renueva en mí la pasión por tu palabra. Dígale: Señor, renueva en mí la pasión por el servicio a ti. Renueva en mí la pasión por hacer la obra que tú me has pedido. Padre, reconozco la necesidad imperiosa de ti en mi vida. Amado Señor, perdóname si en mi corazón hay alguna motivación incorrecta, si hay algún espíritu incorrecto en mi alma, en mi espíritu y en mi mente. Y vuélveme al camino recto, Señor. Vuélveme a ti, Señor. Vuélveme a ti, oh Dios. Dígale: Señor, no apagues tu lámpara en mí. No apagues tu lámpara en mí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Cristo es el centro de tu vida, el centro de tu casa, el centro de tu familia. Que Él sea el centro de todo. Que tú seas el todo del universo, Señor. Quiero que seas el centro de mi vida.